Hola, esto es Javi, tu canal de serigrafía y sublimación, y hoy vamos a ver 3 formas de limpiar los portaprendas. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Arrancamos este nuevo video y como vieron en la intro, hoy vamos a ver 3 formas de limpiar los portaprendas. La idea de este video es más o menos mostrar estas 3 opciones, pero como ya saben en el canal ya hay videos mostrando este proceso. Hay uno que quedó viejísimo, después incorporé hace poco uno, y una de estas 3 formas que voy a mostrar en este video fue por sugerencias de ustedes, así que también van a ver cómo pruebo yo por primera vez esta forma de limpiar los portaprendas. La idea del video es nada, eso, mostrarlo. No hay ni mejores ni peores opciones o una es mejor que la otra. La idea es mostrarlo y después cada uno de ustedes va a ver qué opción implementar, y obviamente que si tienen fuera de estas 3 otra opción a la hora de limpiar los portaprendas, la dejan en la caja de comentarios para que después yo en el futuro haga un video y pruebe esa forma o esa manera que tengan ustedes de limpiar sus portaprendas en sus talleres. Así que bueno, gente, primero antes de arrancar el video quería decirle que andaba desaparecido. Igual ayer hice un vivo estampando las remeras, andaba desaparecido porque por suerte hay bastante trabajo, así que bueno, cuando vean que yo desaparezco bastante es porque tengo trabajo. Pueden ir a mi Instagram ahí y ven más o menos los procesos de estampado y las estampas que hago para que sigamos teniendo contacto. Pero nada, era contarles eso, que por ahí cuando desaparezco mucho es cuando tengo trabajo, así que no piensen que voy a abandonar el canal, pero bueno. Así que bueno, gente, arrancamos con la primera opción. Y bueno, gente, vamos con esta primera opción que ya está en el canal. Seguro le va a aparecer la portada de ese video. Es con un rociador, un poquito de agua y un trapito. Lo que vamos a hacer en este video, así para ordenarlo, yo la presento y pasamos a lo que es la mesa lineal del portaprenda y le voy a mostrar cómo hacer la limpieza. Así que bueno, y después bueno, le tiro un par de características de beneficios o contras que tenga cada una de las opciones que voy a mostrar. Así que bueno, esta primera opción es el rociador con agua y un trapo cualquiera, que puede ser desde sábanas, remeras, un pedazo de jean, cualquier trapo sirve. Así que bueno, gente, pasamos a la mesa lineal y venimos a la explicación breve que le quería dar sobre esta opción. Y bueno, gente, acá ya estamos en la mesa lineal, acá estamos en el portaprenda. Lo primero que hacemos es mojar la madera. Como ven, es súper fácil, solamente es darle una rociadita muy por arriba, y después con el trapo lo que empezamos a hacer es empezar a sacarla. La mejor forma, y la forma como más efectiva que yo encontré de hacerlo, es pasarlo de forma circular. Igual fíjese que también después cambio y lo hago recto, pero de una manera circular salen más rápido las pelusas. Y bueno, acá les muestro cómo queda la pelusa pegada en el trapo. Se hace como un bollito y así queda. Y bueno, gente, después le pego una limpiadita más. Secamos, y después del secado, cuando una vez que está el portaprenda seco, acá les muestro cómo todavía le queda adhesivo al portaprenda con esta forma de limpiarlo. Y bueno, gente, como vieron ahí en el video, ahí está esta primer forma de limpiar los portaprendas con un poquito de agua y con un trapito, y los portaprendas quedan súper limpios. Esta limpieza, como la ven, a diferencia de las otras, que vamos a ver en el video más adelante, esta limpieza es una limpieza más superficial y te mantiene el adhesivo. Para la gente que vio el video anterior se va a acordar, pero bueno, lo refresco un poco. Al ser una limpieza por ahí superficial y que se mantenga el adhesivo, vamos a ahorrar, valga la redundancia, en gastar adhesivo, porque vieron cuando
lo limpiamos con los productos o con otra forma, hacemos una limpieza integral del portaprenda y tenemos que volver a echarle adhesivo. Con esta limpieza lo que vamos a hacer es ahorrar y vamos a poder estirar el adhesivo del portaprenda más o menos 10 cambios de remera. Es decir, arrancamos una producción, supóngase de 20 remeras, estampamos a 20 remeras, supóngase, vamos a poner un ejemplo, blancas. Después viene otro cliente con 20 remeras negras y si antes de arrancar esa segunda producción de remeras lo limpiamos con el rociador y el trapito, vamos a mantener desde ya el portaprenda limpio y vamos a mantener esa adherencia, porque vieron que las remeras van dejando su pelusa y le van sacando el adhesivo al portaprenda porque la pelusa queda pegada. Entonces nosotros al pasarle el agua y el trapito le vamos sacando esa pelusa y vamos renovando, y después lo pueden ir reforzando de a poquito y van a ver que les va a durar. Yo este adhesivo lo tengo hace un montón. Y por ahí las limpiezas integrales así bien desde cero para que el portaprenda me quede como nuevo, la hago, qué sé yo, cada 3 o cada 4 meses. Y bueno, y esa vez había surgido que bueno, que la madera se podía empezar a hinchar o a podrir porque le tiramos agua, y yo hice un video después de ese impermeabilizándolo con un tapacanto. Como vienen acá, el portaprenda tiene un tapacanto, obviamente que está sucio porque va cayendo el adhesivo acá. A ver si ahí seguro lo van a ver, estos tapacantos que se pegan con la plancha. Hay un video impermeabilizándolos y haciéndolos. Pero lo que yo le quería mostrar y decir, que incluso no todos los portaprendas míos tienen tapacanto. Y fíjense que yo hace tiempo que vengo limpiándolos con agua. Y acá, fíjense que incluso el mismo adhesivo que se va cayendo cuando vos le pasás con el trapo, con un poquito de agua, como que lo va impermeabilizando y hace como una capa ahí de adhesivo y se va manteniendo y no pasa nada con la madera. Obviamente según la madera que utilicen. Ese video creo que es del año pasado y fíjense que tengo los portaprendas intactos y no pasa nada poniéndole un poquito de agua. Así que nada, gente, ahí ya tenemos esta primera opción. Espero que se haya entendido la parte del proceso y del mantenimiento. Cualquier cosa me dejan en la caja de comentarios su consulta. Gente, aparezco para hacer una aclaración sobre lo que vimos anteriormente, sobre el ejemplo de limpiándolo con el trapito y el agua. Vieron que yo lo limpio y después aparezco y digo que el portaprenda queda súper limpio, y claramente el del ejemplo no quedó así. Y les explico por qué, más o menos el contexto. O sea, yo antes de planificar el video iba a hacer una limpieza integral de todo lo que es los portaprenda, y digo, bueno, antes de hacer esa limpieza integral hago este video, y claramente ese portaprenda ya necesitaba una limpieza para que quede como nuevo. Entonces, para que quede lo más verosímil posible, el tema de que cuando le pasamos el agua se pegue la hoja, como vieron ahí, y que se mantiene lo que vendría a ser que se mantiene el adhesivo, no le hice una limpieza integral y después grabé el video para que quede. Pero como ya bien le decía, ese portaprenda ya queda bastante negro porque necesita una limpieza integral. Ya tiene como varias, ¿cómo se llama?, cambio de prenda. Entonces por ahí no queda súper limpio. Pero si ustedes lo hacen a la limpieza esta con el agua, después de hacer una limpieza integral, van a ver que no va a quedar así de negro y se va a mantener la blancura del portaprenda y el adhesivo. Continuamos con el video. Y bueno, gente, vamos con esta segunda opción, que esta segunda opción fue recomendada por ustedes hace un montón. Y bueno, para hacer este video la probé y la verdad que va bien, que es con la pistola de calor y una espátula. Así que bueno, la van a ver a la parte del proceso ahí explicada en un toque. Pero nada, lo que quería decirles es que bueno, una vez que terminemos esa parte, ya vamos a pasar a la otra y después vamos como a hacer como un resumen final de estas últimas dos que voy a mostrar, porque ya como les dije, esta limpieza más superficial y por ahí esta opción. Y la que va a venir después son como una limpieza más integral, y vamos a hacer ahí como una pequeña comparación, porque por lo general, por lo que se trata acá con el tema de la limpieza, es el tema monetario, de por ahí ahorrar un poquito. Vamos a hacer una comparación de las dos maneras, así que vemos la forma de limpiarlo con esto y ya pasamos a la otra y después vamos a una conclusión final. Y bueno, gente, acá les voy a mostrar en qué potencia va a estar la pistola de calor. Bueno, acá les muestro, ahí está al máximo, al tope. Ahí está en el mínimo, ahí estamos. Y bueno, ahora sí vamos, corremos la ruedita para cerca del máximo y ahí va a quedar la potencia en que lo voy a usar.
Y bueno, y ahora vamos a tirarle calor. Como ven ahí, no me quedo solamente en un lugar a la hora de tirarle calor, lo voy tirando para todos lados. Ahí vamos aflojando lo que vendría a ser el adhesivo. Bueno, ya acomodé la cámara y ahí se va aflojando. Bueno, y le voy dando. Me costó un poco porque como es mi primera vez, cuesta acostumbrarse a una nueva forma de limpieza, pero bueno, yo calculo que con el tiempo me va a costar menos, pero la verdad que sale bastante rápido. Pero como ya les decía, me falta un poco de experiencia con esta técnica de limpieza de los portaprendas. Y bueno, y acá les muestro todo lo que se salió del portaprenda. Y como hicimos con el otro, vamos a hacer la prueba de adherencia del papel. Y bueno gente, vamos con esta tercera opción, que es la limpieza con aguarrás o también puede ser thinner. Pero bueno, yo utilizo aguarrás. Vamos a usar la espátula y también vamos a usar estos pincelitos siliconados y un vasito donde vamos a tirar el aguarrás, o también se lo podemos echar directamente al portaprenda. Así que bueno, vamos a esta tercera opción y como ya les dije anteriormente, vamos a una conclusión final y a comparar estos últimos dos procedimientos. Y bueno gente, acá arrancamos con el procedimiento. Como ven, echamos el aguarrás en el vasito, o también lo pueden echar directamente en el portaprenda, pero por ahí en el portaprenda corren el riesgo que se chorree, entonces yo lo echo previamente en el vasito. Y bueno, después empapamos todo el portaprenda con el aguarrás y ven que sale súper fácil y súper rápido el adhesivo. Y bueno, acá como siempre pueden ver lo que sobra, lo que sacamos del portaprenda. Y bueno, después vamos a hacer acá la prueba del papel, pero como ya ven, mi mano no se pega, así que el papel mucho menos. Y bueno gente, ahí vieron cómo fueron quedando los tres portaprendas con estas limpiezas. Como vieron, se los ubiqué consecutivamente a como los fui mostrando en el video. Y nada, por ahí quería dejar estas dos últimas para el final, que son la de la pistola de calor que ustedes me recomendaron, con la del aguarrás, que es un procedimiento que yo lo hago desde que arranqué con serigrafía. Pueden ver videos, no sé, creo que desde el principio del canal que están esos videos limpiando con aguarrás, y siempre me decían: che, ¿por qué no haces con la pistola de calor que ahorrás más? La verdad que el tema de ahorrar acá habría que verlo y estudiarlo un poco, pero yo creo que más o menos se gasta lo mismo, porque bueno, como saben, la pistola de calor, incluso mi viejo, esta pistola de calor me la regaló él, me dijo: fíjate cómo la vas a usar porque esto gasta bastante luz. Y por ahí también el aguarrás se gasta, creo que esto me salió como 200 y pico de pesos, 230 pesos. No es ni muy caro ni muy barato, o sea, y equiparándolo, como ya les digo, habría que ver cada vez que prendés la pistola de calor, ir a fijarte el regulador de la luz, a ver si da muchas vueltas. Sería medio complicado, pero bueno, así como a grandes rasgos, yo creo que los dos procedimientos son equiparables. Para mí es más fácil más rápido pero no quiero decir que este no lo sea,
porque como saben todos los procedimientos de serigrafía es acostumbrarse y hacerlo. Esta fue mi primera vez, me costó bastante agarrarle la mano, tenía miedo de quemar el portaprendas. Entonces como que me llevó mucho más tiempo, pero no quiero decir que esto sea más lento que este. O sea, como ya dije al principio, acá no hay ni mejores, ni peores, ni mejores. Pero le cuento más o menos lo que yo vi, que yo tardé más con este, pero como era mi primera vez, yo calculo que con un tiempo, con más cancha, lo puedo llegar a limpiar más rápido. Siento, y no sé si es porque, como ya bien decía y vuelvo a repetirlo 50 veces, siento que, no sé si es por mi primera vez, queda más limpio con este que con este. Vieron ahí que con la prueba de adherencia le queda un poquito de pegamento. Con el tema de la limpieza y el gasto con esto o esto, si ustedes hacen como esa primera opción, que es la limpieza superficial con agua, la verdad que esto lo van a tener que utilizar cada 3 o 4 meses o 5 según lo que vayan a estampar las portaprendas, porque como ya saben, si estampan buzo con frisa y la frisa deja bastante pelusa, y por ahí con esto lo van a limpiar, pero no se va a aguantar tanto el pegamento. Entonces eso lo van a ir regulando con estas dos limpiezas, pero si hacen la del agua, estas opciones la van a usar entre 3 o 4 meses, como ya les decía, según la pelusa que vayan dejando las prendas que ustedes utilicen y también la frecuencia que le den de limpieza con el agua. Pero yo creo que estas dos últimas limpiezas integrales son buenas. Así que bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Como vimos, estas tres opciones, desde con el agua ras, la pistola de calor y con el agua. Después cada uno verá cuál elige, y como ya les dije, si tienen una mejor opción o otra que me pueda llegar a sugerir para yo después probar y hacerlo en un video, déjenlo en la caja de comentarios. Y como ya saben, y yo siempre les digo en todos los videos, yo lo que hago es compartir mi forma de trabajar, no es la verdad absoluta, y después cada uno va a elegir cuál opción le conviene más. Nos vemos en el próximo video y estén atentos al canal, que se viene el especial 10.000 suscriptores. Nos vemos.